y vamos a hablar a continuación de salud mental, en este caso con la psicóloga Marta Dueñas del área de salud de Torrevieja. Marta, buenos días. Hola, buenos días, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, vamos a hablar de salud mental porque el pasado viernes 10 de octubre se conmemoraba ese día y bueno, todas las conversaciones, todos los motivos iban encaminados a hablar de este tema que muchas veces es tabú, no se habla tanto y que tanto debe preocupar a la sociedad, porque hablamos de uno de los temas que sin duda más preocupa ahora mismo a jóvenes y no tan jóvenes. Desde luego. Marta, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias, Gertrude. La verdad que es así, ¿eh? Como estaba diciendo Rafa, que hay muchísimas personas y luego lo que hablamos fuera de micrófonos, que parece que si vas a un psicólogo o a un psiquiatra es como que no te hace falta, pero si estás genial, si lo tienes todo, ¿por qué estás así? No lo entiendo. Son palabras que cuando una persona está mal no le ayudan nada. Desde luego. Nada. Desde luego. Sí, los profesionales de la salud mental estamos luchando mucho contra el estigma, precisamente, ¿no? Porque cuando la gente ha pasado algo así, cualquier tipo de trastorno de ansiedad o de depresión, nunca jamás va a juzgar a otra persona que lo esté pasando. Pero aquellos que no lo han pasado, como no es algo tan visible como si te rompes una pierna, por decir algo así, pues al final hay cierto estigma ahí. Entonces sí que luchamos en este sentido también, porque es como si fuera un doble sufrimiento, el propio que tienes y un poco el aislamiento, ¿no? que notas de ciertos puntos de la sociedad. A veces a nivel laboral, incluso a nivel familiar, en fin, que la gente no comprende, no entiende. Y es algo a tener muy en cuenta, ¿no? Que tenemos que aceptar, que tenemos que acompañar, que tenemos que saber sostener a personas que están en esta situación y no invalidar sus emociones o lo que les esté pasando en ese momento, porque lo que ellos necesitan precisamente es apoyo incondicional. ¿Y qué habría que hacer, Marta, cuando te dicen, por ejemplo, eso de anda a ver si lo tienes todo, o venga, tienes que salir sí o sí, si saliendo se te pasa todo? Que sabemos que lo dicen con buen fin, ¿no? Pero a lo mejor esa persona en ese momento no quiere salir. Pues quizás poner un límite. La propia persona que lo esté pasando mal puede decir, mira, ahora mismo no necesito que me digas esto, lo que necesito es que me acompañes. Porque también la persona que está mal también tiene que aprender a pedir ayuda, que a veces es complicado, ¿no? Como hay, incluso en la propia persona puede haber un tabú con este tema de hablarlo, etcétera, les cuesta pedir ayuda, ¿eh? Entonces, en este sentido, simplemente decir lo que necesito ahora es esto. Y es lo mejor, porque al final los demás no son adivinos. Entonces sí, lo hacen de mil corazones, lo dicen para ayudar, pero no ayudan porque están ayudando, entre comillas, como igual les gustaría a ellos que les ayudaran. La cuestión es preguntar por parte de una persona o pedir por parte de la otra. Hablamos de Marta de salud mental, que como comentábamos también, aparte de tabú, hablamos también de que es una cuestión que la gente lo asume como cierta debilidad de uno mismo, ¿no? Y que a veces le cuesta, sobre todo, expresar lo que siente, cómo se siente, porque tiene miedo a que le juzguen como una persona débil o incapaz. Total. Y de hecho, esto es un tema que afecta muchísimo a la autoestima. También es cierto que la propia persona es la que se juzga, ¿eh? Por eso también tiene miedo a que le juzguen los demás. Se juzga porque aquí hay un tema, por ejemplo, con el tema de la ansiedad, casi siempre son personas que han tenido muchísimo nivel de autoexigencia y muchísimo nivel de perfeccionismo. Entonces, al final, no se permiten estar mal. Es como, ¿pero cómo me va a pasar esto a mí? Entonces, esa lucha todavía genera más ansiedad. Es paradójico, ¿no? Con lo cual, al final también una persona que se juzga va a interpretar que los demás también le juzgan, que luego también hay juicio, efectivamente, pero de alguna manera pues es eso, el primer paso es la autoestima y trabajar eso en uno mismo, esa es la primera parte quizás. Además también es una cuestión que creo, no sé, igual me equivoco aquí, pero que ha afectado sobre todo este tema de la autoestima y de acudir a terapia a los hombres sobre todo, ¿no? Por ese estigma, ¿no? De que la ansiedad es una cuestión de mujeres sobre todo. Total, total. Sí, con el tema de género también, efectivamente. Además también vosotros los hombres tenéis ese rol, ¿no? De que hay que ser fuertes, esa debilidad, que no se puede llorar, que en fin, todo este tipo de cuestiones que es algo terrible, porque es como una especie de losa que cae encima y no me puedo sentir así, ¿no? Entonces eso es un problema. Y además también hay otro hándicap en general con el género masculino, porque no se habla tanto. Es decir, nosotras las mujeres quedamos entre nosotras y hablamos de esto también, ¿no? Pero entre vosotros no suele haber esto, ¿no? Entonces, al final, el callar todo este tipo de cosas es lo peor. Y si no se va a un terapeuta o no se trata con otras personas, al final es un problema. Y también, Marta, en mujeres, en este caso, bueno, pues llega a una cierta edad, más o menos hay un margen
entre 40 y 50 para que se retire la menstruación. Entonces hay un problema hormonal y cuando te dicen, oye, a lo mejor estoy pasando un mal momento, me encuentro más deprimida, realmente no hay estrógenos y todo ese cambio. Y entonces lo que te dicen es, anda, si lo que tienes está menopáusica, ¿no? Ya ves. Entonces esa respuesta, bueno, pues lo que te hace es fatal, te hace sentir fatal. Totalmente. Lo que cambia el sueño, cambia la actitud. El metabolismo. Claro, porque los todo. estrógenos dejan de funcionar en nuestro cuerpo, son importantísimos Y tanto. para esa juventud, para esa alegría, digamos. Y entonces, claro, lo peor que te pueden decir, claro, está menopáusica. Y Lo hemos tanto. oído muchas veces, ¿eh? Sí. Además, el tema de la menopausia es un duelo. Es un duelo para una mujer, no solo por su cambio metabólico, etcétera, y todo a lo que se tiene que adaptar, ¿eh? Y es también por un tema de que ya no puede ser madre, que ya no... Hay una serie de cosas ahí que no dejan de ser un duelo. Que también, sería de ¿eh? hablar más de ello, porque Sí, ahora parece totalmente. que en redes sociales se está viendo más, porque Marta, muchas personas también engordas, Sí, se cambia total, el cuerpo o sea, totalmente. Entonces, Absolutamente. muchas personas, pero ¿por qué? Si yo antes comía de todo y ahora... Entonces, ahí puedes, entre que los estrógenos, entrar un poco o mucho, cada persona es un mundo, en depresión. Total, porque además sí, a esos niveles de hormonas y demás se pueden producir, por ejemplo, con personas que tengan hipotiroidismo, una serie de cuestiones, se puede producir depresión, se puede por no tener esas hormonas, es decir, Claro. por supuesto que afecta al estado de ánimo. Hay tantísimas cosas que afectan a nuestro estado de ánimo, incluso, por ejemplo, no ver la luz del sol, por ejemplo. En los países en Europa del Norte Eso es. tienen muchísima más depresión en invierno porque no ven la luz, es que no la ven. Entonces hay muchísimas cosas que nos afectan. Por ejemplo, dormir las horas suficientes, comer bien, por supuesto la menopausia u otros cambios en la vida, ¿eh? Muchísimas cosas nos afectan al estado de ánimo. También nuestra forma de interpretar el mundo, de ver la vida, nuestra actitud. Hay muchas cuestiones también en ese sentido que podemos trabajar. Pero por supuesto que hay temas físicos, como puede ser la menopausia, que afectan mucho en el estado de ánimo. Por supuesto que sí. Hablamos antes también, Marta, de prevención, ¿no? Y aquí, claro, a mí me surge la duda, ¿no? O la pregunta es si solo se puede prevenir si vamos a terapia, o podemos hacer algo nosotros antes de ir a terapia para tener un buen estado de salud mental. Por supuesto, no hace falta ir a terapia para prevenir salud mental, ¿eh? Hay personas que lo hacen cuando tienen un problema, o hay otras personas que simplemente quieren mejorar su autoconocimiento, su autocontrol, etcétera. Pero cuando no hay un diagnóstico de salud mental, se puede hacer sin ir a terapia, por supuesto, ¿eh? Por ejemplo, el físico no está separado de lo psicológico, entonces es súper importante, siempre lo decimos los psicólogos, psiquiatras, hacer ejercicio. Mover el cuerpo es súper importante, también llevar una buena nutrición, dormir las horas suficientes, menos pantalla, más conexión con otras personas, los vínculos que son tan importantes, también dar significado a nuestro trabajo, a las cosas que hacemos en el día a día, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones es súper importante. Entonces yo creo que principalmente la prevención en salud mental se basaría en el autoconocimiento, en el autocontrol y en el autocuidado. Priorizarnos es súper importante porque un poco las personas que somos empáticas solemos tender a no ser empáticas con nosotros mismos. Entonces es súper importante meternos en ese círculo y también cuidarnos bien a nosotros mismos. Súper importante. Qué difícil es hablar de autoconocimiento, Marta, cuando en ningún momento de nuestra formación académica, por decirlo así, Cierto. se nos ha hablado de salud mental. Cierto. O sea, hay una tarea también pendiente por parte de la educación. Sí. Para hablar de autoconocimiento. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Hay un psicólogo que se llama Walter Rizzo, que dice que debería haber 3 asignaturas en los colegios: amor 1, amor 2 y amor 3. A ver, tiene que haber todas las asignaturas. Al final es un poco demagogia decir otra cosa, ¿no? Y yo creo que hay que darle más recursos probablemente también a educación para que puedan tener esta parte que yo creo que es tan importante, porque aprender esto es súper no sé, básico, diríamos, ¿no? Para la salud mental y para estar bien en nuestro día a día, por supuesto que sí. Y si se aprende de niños es muchísimo mejor, por supuesto. Pero cualquier momento en la vida es bueno, ¿eh? A veces algo como una crisis nos puede llevar a un cambio real, ¿no?
O a veces no hace falta que haya un problema, sino simplemente decir, mira, quiero cuidarme, quiero estar lo mejor posible, ¿no? Entonces, trabajar con cómo funciona nuestra mente, con cómo funcionan nuestras emociones, con cómo se relacionan con el propio cuerpo es súper importante. Marta, ¿y por qué los jóvenes cada vez los notamos como si no tuvieran ganas de nada, incluso de seguir adelante entre ellos? Unas conversaciones que dices tú, Dios mío, pero si están empezando toda una vida por delante y todo lo ven negro, todo... ¿Por qué está pasando esto? A ver, es muy posible que la influencia de las pantallas sea bastante negativa, porque al final, bueno, más o menos la personalidad termina un poco, bueno, durante toda la vida se está cambiando, pero en base quizás termina de desarrollarse sobre los 25 años. Entonces, cuanto más joven es alguien, más influenciable es. Con lo cual, no solo nos alimentamos de comida, también nos alimentamos de noticias, también nos alimentamos de lo que vemos en las redes. Y lo que vemos en las redes, sobre todo para gente joven, es completamente, como es tan libre todo, entre comillas, ¿no? Al final, ¿de qué te alimentas? Si te alimentas de cosas o cuestiones muy negativas, pero incluso podríamos decir de música con letras, no sé, no voy a decir nada, pero tipo reggaetón, no, cuando son cosas muy, muy violentas o muy, entre comillas, con mensajes negativos, etcétera, eso no nos viene bien, también nos alimentamos de eso, ¿no? Entonces, tener un poco también de conciencia de qué es lo que meto por mis ojos o por mis oídos o cuando como, todo ese tipo de cosas es también prevención. ¿Y cuándo serían los síntomas de que una persona necesita ayuda y tiene que ir a un especialista? ¿Cuándo, qué 3, 4 cosas son de alerta de decir, oye, esta persona hay que ayudarla? Bueno, pues cuando la vida te pesa, cuando te sientes muy cansado, cuando te sientes muy acelerado, cuando estás siempre proyectándote al futuro o estás siempre pensando en el pasado, cuando no le encuentras sentido, cuando te das cuenta que hay algo que no está bien en tu vida. De cualquier forma, cualquier momento puede ser bueno, pero esos podrían ser claves. También esto afecta muchísimo, por ejemplo, al sueño. No sabemos qué es lo primero, ¿no? El huevo o la gallina, pero, por ejemplo, el hecho de dormir pocas horas te afecta muchísimo a la salud mental. Entonces, al final eso sería también el decir, es que estoy durmiendo poquísimo, eso también podría ser un indicativo de tener que ir a terapia. Bueno, has hablado de cuestiones que afectan al grueso de los mortales, ¿no, Marta? Porque pensar en el futuro, ¿no? Vaticinar y estancarse también un poquito en el pasado a veces es lo más corriente del mundo. Total, sí, no, y no es patológico, ojo, ¿eh? La cuestión es cuando eso me lleva a no sentir a no estar sintiendo la propia vida, ¿no? A que mi vida no sea significativa para mí, algo así, ¿no? Cuando llegan ese tipo de cuestiones, sea como fuere, es cuando realmente hay que decir voy a parar y voy a reconectar, ¿no? Quizás. Que nos falta un poquito asentarnos en el momento que vivimos. Sí, total, porque también vivimos en esta sociedad que está muy enfocada en el logro, ¿verdad? Está muy enfocada en el logro, también por otro lado está enfocada en el sistema de alarma, de alerta, ¿no? Porque hay muchas cosas en el día a día, mucha información que nos llega que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, regular a través de el tratarse uno bien a uno mismo con un lenguaje colaborativo, el tener esas relaciones significativas nos ayuda a regular ese estado de alarma constante o ese estado de logro en el que estamos todos, porque si nos enfocamos muchísimo en el logro, llega un momento en el que nada es suficiente, lo vas consiguiendo y dices esto tampoco me llena, entonces te das cuenta que lo más importante está en otro sitio. Y lo que hablas del pasado, a veces el pasado te puede crear tristeza muchas veces y el futuro ansiedad, entonces total. Ahí es cuando algo falla. Si te recreas mucho en el pasado o también te vives con el futuro con mucha ansiedad, pues al final estás generando un problema que tienes que gestionar porque tú solo no sabes gestionar esas emociones tanto del pasado, de recordar pues cosas que han pasado bonitas, pero también otras que hay pérdidas, ¿no? Por ejemplo, entonces te hace sufrir. Como te hace sufrir, pues tienes que hablarlo, tienes que ir a un especialista a que te ayude a sacar adelante ese pasado que tanto te está haciendo sufrir de alguna manera. Total. Además, este tipo de cuestiones, cuanto antes vayamos mejor, porque vamos a tardar menos, porque no va a ser tan duro, porque al final vamos a coger herramientas, y es que se puede ver como psicoeducación también, herramientas y maneras de interpretar la vida de otra forma que nos ayude a estar lo mejor posibles, ¿no?
Bueno, no sé si queréis abordar algún asunto más, Marta, algo que quieras añadir con respecto a este tema que estamos hablando, ¿no? Que es salud mental, que decíamos al principio que es un pilar fundamental, ¿no? Del bienestar de las personas. Yo creo que un poco a lo que comentabas, Gertrude, antes, que también cuando una persona piensa que todo lo que le pasa es malo y no tiene ninguna responsabilidad sobre ello, que es todo, entre comillas, culpa de los demás. El azar, la suerte también, sí, ¿no? también hay que mirarlo, porque al final es algo que no estás trabajando dentro cuando piensas algo así. Entonces, eso también podría ser un detonante para decir, oye, aquí algo pasa. Vale. Pues, Marta, ¿algo que añadir? No, nada más. Si te parece, bueno, unas pinceladas, porque estamos en la semana del cáncer de mama, también es el día 19. Un poquito cuando te llaman y te dicen pues que tienes un cáncer. O sea, cómo ayudar a esas personas, que son muchas que nos están escuchando y están pasando por ese... De alguna manera es un drama, porque para todos la palabra cáncer es algo como lo tenemos asociado a una palabra muy fea, que no voy a decir. Desde luego. Entonces, un poquito, ¿cómo ayudarles, Marta? Pues me parece que es muy bueno que no apelemos a esa persona que luche, porque hay como un tema ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que las que luchan sí que sobreviven, en las que no luchan no, y eso no tiene nada que ver. Entonces, hay que haber un trabajo ahí de aceptación de la propia enfermedad, del cáncer en este caso, para tener la mejor adherencia posible al tratamiento, tener la mejor vida posible para estar lo mejor posible y ayudar para que la evolución sea lo más favorable posible, pero más allá de allí no va por la lucha. Entonces hay que tener cuidado porque hay personas, pacientes de cáncer, que se sienten con esa sensación, ¿no? De que no estoy luchando y no... entonces me voy a morir, ¿no? Por supuesto, y entonces esa sensación también de culpabilidad, de ojo con eso, ¿eh? Entonces, de la misma forma, ante cualquier tipo de diagnóstico, lo que hay que estar presente. Yo creo que las personas que quieren ayudar a personas que están en un proceso así es estar presentes, lo mejor que pueden hacer. Estar presentes de verdad, en lo bueno, en lo malo y ayudarse. Y la propia persona también, porque ahí sí que viene bien también terapia, porque no deja de ser otro duelo, es una pérdida de salud, con lo cual es un duelo. Y es una cuestión también de poder tener esas herramientas también para no culparse, para no machacarse más, no provocar más dolor del que ya hay. Que hay personas que de forma natural, por su propia actitud, lo consiguen, ¿eh? Pero hay otras personas que les viene un poquito de ayuda, a veces solo es un poquito de acompañamiento. Yo he llegado a oír que personas que bueno, padecen esa enfermedad y decir, ¿dónde la has cogido? O sea, ¿cómo que dónde lo...? O sea, ¿cómo haces esa pregunta, no? Desde luego. Pero un poco a veces las personas lo hacen, bueno, porque no saben bien de qué trata el tema, un poco ignorancia, ¿no? De dónde lo has cogido. Entonces lo que hay que estar con ellos, hay que darle la mano, estamos a tu lado, lo que quieras, si te apetece llorar, lloras. Total. Si tienes ganas de reír, ríe, tienes ganas de bailar, baila. Total. Pero estás en tu derecho de hacer todas esas cosas y de cambiar en el mismo día, pasar de un lado a otro, de la risa al llanto, del llanto así. Total. Y eso es lo que hay que estar, al lado de las personas. Absolutamente. También es verdad que cuando hay personas que les diagnostican un cáncer, lo que hacen es aislarse, y es completamente normal. Ahí es donde podemos estar sin invadir, ¿no? Y decir, estoy aquí para ti, no preguntar. Preguntar les sienta fatal, entonces estoy aquí, mandas un emoticón o mandas un algo y ya, estoy ahí. Pero te doy tu espacio. Cuando tú necesites, entonces no ser invasivos también o intrusivos también es algo bastante bueno, pero estar presentes. Perfecto, Marta, pues gracias por estar aquí una mañana más. A vosotros Hemos siempre. abordado la salud mental, que es tan importante. Como dice Rafael, el viernes pasado se hablaba de ello y esta semana, que es la semana del cáncer de mama. Marta Dueñas, muchísimas gracias por estar aquí en Torrevieja Radio. A vosotros, chicos. Muchas gracias.